Milei ganó las elecciones y es nuestro nuevo presidente. Esto es muy difícil de digerir, pero debemos hacerlo si realmente queremos avanzar. La mayoría de los ciudadanos tomaron la decisión de votar a un tipo ostensiblemente demente y psicópata, a un tipo carente de empatía al que no le importa nada y que considera que las personas no son más que meros números en un Excel. En este video haré el intento de analizar las reformas más relevantes de Milei, empezando por la reforma laboral, para luego adentrarme en la reforma económica, pasando por la ley de medicamentos y deteniéndome en la eliminación de la ley de tierras. Empecemos por la reforma laboral. La reforma laboral de Milei se llevó a cabo mediante el Decreto de Necesidad de Urgencia número 70 del 2023. Una de las cuestiones que más impacto produjo fue la devastadora reforma laboral que quiere llevarse a cabo mediante este decreto. Entre las principales modificaciones que podemos mencionar se encuentra la derogación de prácticamente todas las multas que estaban destinadas a penalizar a los empleadores que tuvieran a trabajadores sin registrar. En particular, este decreto elimina los artículos de 8 a 17 y 120 inciso A de la Ley 24.013, lo cual significa que se van a eliminar las multas que antes se le cobraban al empleador por tener a sus trabajadores en negro o mal registrados. Básicamente va a ser legal tener a un trabajador negro, mal registrado o cuya remuneración consignada sea menor a la que realmente percibe. Se deroga el artículo 9 de la ley número 25.013. Esto implica que si tu ex empleador no te paga la indemnización laboral por despido incausado o el monto que se haya acordado en un acuerdo homologado, entonces no incurrirá en una conducta maliciosa y temeraria. Se deroga también la ley número 25.323, la cual duplicaba las indemnizaciones en el caso de que la relación laboral, en el momento del despido, no estuviera correctamente registrada. También, esta ley prescribía una multa que debía ser abonada por los empleadores en el caso de que hayan omitido abonarle una indemnización al trabajador luego de haber sido intimado por éste a pesar de que posteriormente se haya demostrado que tenía derecho a percibirla. También se derogaron los artículos 43 y 48 de la Ley 25.345. El artículo 43 estipulaba que los empleadores debían pagarle una multa a los trabajadores en el caso de que se les hayan retenido los aportes patronales o contribuciones a las asociaciones sindicales. Con lo cual, de ahora en más, los empleadores van a omitir pagarle los aportes patronales a los trabajadores sin sufrir ninguna consecuencia por no haberlo hecho. Se derogó también el artículo 50 de la ley número 26.844, con lo cual no se le aplicará ninguna multa a aquellos empleadores que posean trabajadoras domésticas sin registrar o mal registradas. En conclusión, gracias a esta reforma laboral, será posible evadir todo el ordenamiento jurídico del derecho del trabajo, de manera que ciertos trabajadores no gozarán de ningún derecho laboral. Un segundo ítem de la reforma laboral es la extensión del periodo de prueba. Gracias a la reforma será posible extender el periodo de prueba a 8 meses. Recordemos que un trabajador que todavía se encuentra bajo el periodo de prueba puede ser despedido sin indemnización, por lo cual esta extensión del periodo de prueba provocará que los trabajadores tengan aún menos estabilidad. Cabe decir que esta extensión del periodo de prueba es completamente abusiva y exagerada, teniendo en cuenta lo que dura el periodo de prueba en otros países. Por ejemplo, en Colombia el periodo de prueba es de 2 meses. En Chile, el supuesto país de la libertad, el periodo de prueba no pasa de las 2 semanas. En Venezuela, el periodo de prueba dura 3 meses. En Alemania dura 6 meses. En Francia no puede superar los 4 meses, etc. Es decir que con esta reforma, Argentina tendría uno de los periodos de prueba más extensos del mundo, si no el más extenso. Reducción de las indemnizaciones laborales. La reforma laboral también prevé una reducción notable de las indemnizaciones laborales, ya que modifica su base de cálculo. Ahora, la base de cálculo ya no incluirá el sueldo anual complementario, ni conceptos de pago semestral o anual, y la nueva fórmula tomará el índice de precios al consumidor más una tasa del 3% anual. Otro aspecto relevante en esta materia es que las indemnizaciones de ahora en más podrán ser abonadas hasta en 12 cuotas sin interés. El objetivo evidente de esta modificación es que el trabajador termine cobrando una indemnización muy reducida, ya que la misma sería licuada por la inflación.
Gracias a esta reducción de las indemnizaciones, será mucho más fácil y menos costoso despedir a un trabajador, lo cual suscitará que los empleados se encuentren aún más desprotegidos frente al poder del empleador, el cual podrá mantenerlos amenazados con despedirlos en el caso de que deseen protestar por cualquier motivo. Asimismo, se habilita que las partes acuerden un sistema de indemnizaciones a través de la creación de fondos de cese laboral como el que rige en la UOCRA. Este sistema generará un fondo especial con aportes mensuales de los trabajadores y los empleadores al que se accede inmediatamente tras el cese de la relación laboral. Asimismo, eliminaron la presunción de existencia de un contrato de trabajo en el caso de la prestación de servicios y de la facturación periódica. De esta forma, monotributistas con facturación periódica a una empresa no podrían aducir relación de dependencia. Esto permitirá que los empresarios tengan la posibilidad de cometer fraude laboral sin ningún tipo de inconveniente. De ahora en adelante, será el trabajador el que deberá demostrar que en realidad se encontraba bajo relación de dependencia, lo cual sería muy difícil de probar, ya que para un trabajador es muy difícil conseguir testigos, ya sea compañeros de trabajo o otras personas que se animen a declarar en contra de su empleador, ya que si lo hicieran podrían ser despedidos en consecuencia. Asimismo, la reforma establece que el hecho de que un trabajador facture podría ser considerado como una presunción de que se encontraba bajo la relación de dependencia. Antes solamente bastaba con demostrar que un individuo prestaba tareas a otro para que se presumiera que existía un contrato de trabajo. Esta presunción debía ser refutada por el empleador, ya que era una presunción iuris tantum, por lo que admitía prueba en contrario. En cambio, ahora será el empleado el que deberá probar esto. A este hecho se le suma el agravante de que se modificó el artículo 2 de la LCT y se excluyó a los contratos de obra y de locación de servicios de la ley laboral, por lo que si un empleador llegase a celebrar un contrato de locación de servicio con un empleado, en principio se presumiría que no existe un contrato de trabajo entre ambas partes. De todas formas, eventualmente, podría demostrarse en un juicio laboral que existía una relación de dependencia entre ambas partes y que por ende en realidad no se había celebrado un contrato de locación de servicio, ya que existía una dependencia jurídica, económica y técnica entre ambas partes. Por ejemplo, podría alegarse que existía una dependencia porque en los hechos una de las partes del contrato se encargaba de obedecer órdenes, tenía que cumplir con un horario fijo, no participaba de las ganancias de la empresa, etc. Sin embargo, esta modificación del artículo 2 permitiría que un juez directamente pueda invocar la exclusión y decir que no existía una relación laboral porque el trabajador había firmado un contrato que expresamente decía que el mismo se trataba de una locación de servicios. Aparte que la teoría de la dependencia no es más que una construcción jurisprudencial y doctrinaria que en realidad no se encuentra prevista en ninguna ley y que por ende va cambiando con el paso del tiempo. Asimismo, sería muy dificultoso para el trabajador demostrar que efectivamente era un trabajador y no un empresario o socio de la empresa, por el motivo que ya he explicado antes. Por lo cual podríamos concluir que esta modificación prácticamente permitiría que el derecho del trabajo ya no sea aplicable en la práctica. De todas formas, esto siempre dependerá de la interpretación que puedan hacer los jueces. Otro punto muy importante de la reforma es que distorsionará otra presunción a favor del trabajador, que es la del indubio pro operario. La ley de contrato de trabajo anterior al dictado del decreto, en su artículo 9, consagraba uno de los principios rectores del derecho del trabajo, como lo es el principio de la norma más favorable para el trabajador. Por su parte, el decreto número 70 del 2023, en su artículo 66, consagra que recién se podrá aplicar la presunción a favor del trabajador una vez que, cuando hubieran agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistira duda probatoria insuperable, valorando los principios de congruencia y defensa en juicio. Además, deja de lado la llamada teoría dinámica de la carga de la prueba, que implica que deberá probar un hecho quien se encuentre en mejor situación para hacerlo, y consagra que los hechos deben ser probados por quien los invoca. De esta forma se termina desnaturalizando la regla del indubio pro operario, uno de los fundamentos del principio protectorio reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Incorpora la teoría de la duda insuperable
y eliminando la carga dinámica de la prueba, descartando toda presunción en favor del trabajador. Cabe destacar que la reforma no define realmente qué es lo que se entenderá por duda probatoria insuperable, por lo cual deja un vacío legal bastante grande. Es importante destacar que el principio de indubio properario es un axioma general que dicta que, en caso de duda o controversia, se seguirá la interpretación que sea más favorable para el trabajador. Ahora bien, el indubio properario, al ser un principio general, se aplica de diversas maneras respecto de cada caso particular. De acuerdo con la LST, el indubio properario debe aplicarse en 3 casos. Caso 1. Cuando surja una duda de carácter probatorio, es decir, con respecto a la prueba. Caso 2. Cuando surja una duda con respecto al significado del contenido de una norma laboral. Y caso 3. Cuando surja una duda respecto a cuál norma o convenio colectivo debería aplicarse. Son 3 escenarios diferentes. El DNU, que es objeto de este análisis, principalmente destruye el indubio properario respecto de su aplicación en los casos en los que surge una duda sobre la prueba, es decir, que destruye el aspecto probatorio del mismo. Repasemos lo que dice el artículo 66 del decreto 70 del 2023. Esto significa que los jueces, antes de aplicar el indubio properario, deberán realizar una investigación exhaustiva y rigurosa que dejaría al indubio properario como un principio que únicamente puede aplicarse como último recurso. Dijimos que principalmente esto afectaba al aspecto probatorio del indubio properario, dado que el artículo refiere a que solamente podrá aplicarse este principio en los casos en los que exista una duda probatoria insuperable, sin especificar exactamente cuál es el significado de este término. Esto perjudica notoriamente al trabajador, ya que ahora éste deberá valerse de pruebas que sean incuestionables y extremadamente fehacientes. Para un trabajador, esta reforma supone someterlo a una suerte de prueba diabólica, ya que un trabajador no está en las mismas condiciones en las que podría estar un empleador para probar ciertos hechos. Al mismo tiempo, el párrafo final dice que cuando surjan dudas respecto de la apreciación de la prueba, el juez deberá aplicar la presunción a favor del trabajador, valorando los principios de congruencia y de defensa en juicio, y que, en tal sentido, se aplicará la regla general procesal, en virtud de la cual los hechos deben ser probados por quien los invoca. ¿Pero qué es lo que esto significa? Significa que en el caso de duda, los jueces primero deberán aplicar el principio procesal, que dice que el que invoca un hecho debe probarlo, y luego, en segundo lugar, deberán aplicar el indubio properario. Esto, en la realidad de los hechos, significa que si existiese una duda respecto de la apreciación de una prueba, el juez primero deberá valorar si el trabajador efectivamente logró probar este hecho de una forma rigurosa. Y, en el caso de que no lo haya hecho porque a su juicio la prueba no era lo suficientemente contundente, ya no se presumirá que tiene razón, a pesar de que existan fuertes indicios que permitan arribar a la conclusión de que sí la tiene, sino que en cambio se presumirá que el empleador tiene la razón, aplicando el principio general del derecho privado, que dicta que el que invoca un hecho tiene que probarlo. Ejemplos sobre cómo la obliteración del indubio properario podría afectar a los juicios laborales. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que en un juicio laboral un trabajador presenta 5 testigos y casualmente 3 de esos 5 testigos declaran que en realidad él no estuvo trabajando bajo la relación de dependencia, sino que siempre fue un trabajador autónomo. De acuerdo con la LST anterior a la reforma, en este caso debería aplicarse el principio de indubio properario y por ende el juez, en caso de duda, debería atenerse al testimonio de los 4 de los testigos que declararon a favor del trabajador. Ahora bien, con la modificación de la reforma laboral, el juez debería desacreditar esta prueba testimonial, ya que la misma no es lo suficientemente consistente y sólida. Existe un fallo relevante en el que se aplicó el indubio properario caratulado Fritz Castro Elsa Ester y otro contra Saldúa Blas José Luis y otros sobre indemnización. En este fallo, el juez de la causa resolvió que si bien existían algunas contradicciones entre los testigos presentados por la parte actora sobre la fecha de ingreso del trabajador y sobre la existencia de una relación de dependencia, ante la duda el juez debía aplicar la interpretación más beneficiosa para el trabajador, la cual en este caso consistía en otorgarle validez a los testimonios que más beneficiaban al mismo.
Y con respecto a la aplicación del indubio properario en casos en los que no se sepa cuál norma deberá aplicarse en un caso concreto, o en los casos en los que existen interpretaciones diversas sobre una misma norma, la reforma también dificulta la aplicación del principio, prescribiendo que primero deberá agotar todos los medios de investigación a su alcance. Es por eso que esta reforma aumenta la exigencia de los requisitos que deberán cumplirse para poder aplicar el principio indubio properario. Otra modificación que permitirá evadir la ley laboral sin problemas es la que prevé que estará permitido que los trabajadores autónomos, entre comillas, puedan contratar hasta 5 trabajadores supuestamente autónomos. Esto claramente incentivará el fraude laboral. Otro ítem importante es el derecho colectivo. De las modificaciones al régimen del derecho colectivo, me gustaría detenerme puntualmente en dos: en la limitación del ejercicio de huelga y en la eliminación de la ultraactividad. Concretamente, el decreto reduce la posibilidad de hacer huelga notablemente. En primer lugar, a partir del decreto se exige una cobertura mínima del 75% para servicios esenciales, entre los que se incluyó la educación, y un 50% para servicios de importancia trascendental. El listado de sectores que ingresan aquí es muy amplio y deja a muy pocas ramas fuera de su alcance. En segundo lugar, se establece que los trabajadores que participen de alguna manera de una huelga que implique tomar el establecimiento o la fábrica podrán ser despedidos sin indemnización. Con respecto a la ultraactividad, esta en parte fue derogada, ya que el decreto menciona que las convenciones colectivas a las que ya se les venció el plazo de vigencia mantendrán su vigencia, pero solo con respecto a las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas, es decir, solamente se mantendrán las cláusulas normativas. Cabe mencionar que las cláusulas normativas son aquellas que refieren a las condiciones laborales y a los beneficios de los trabajadores, por lo que esta derogación no me parece tan grave. Pero hay mucho más allá de la reforma laboral. Este decreto también derogó la nueva ley de alquileres y destruyó todas las protecciones y beneficios que tenían los inquilinos ante sus respectivos locadores. Hasta el momento, los contratos tenían un plazo mínimo de 3 años, mientras que previo a la ley de alquileres era de 2 años. Sin embargo, con la derogación de la norma vigente y la modificación del artículo 1198 del Código Civil y Comercial, ya no existe un plazo mínimo de locación, sino que, según el decreto, el plazo de las locaciones con cualquier destino sea que las partes hayan establecido. Además, se otorga a las partes la libre elección de la moneda en la que se celebrará el contrato de locación, es decir, que ya no se regirá por la obligatoriedad de que los contratos sean en pesos. Es decir, que si en el día de mañana tu locador quiere que le pagues el alquiler en dólares, deberás hacerlo. De lo contrario, tendrás que celebrar otro contrato de alquiler con otro locador que seguramente también querrá que le pagues en dólares, ya que todos preferirían cobrar en dólares antes que cobrar en pesos. Con respecto a la salud, el decreto realiza las siguientes modificaciones. A través del artículo 313 del DNU, se sustituye el primer y segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 17.565, que reglamenta el ejercicio de las farmacias, donde se elimina la exigencia de que los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, solo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la nación en farmacias habilitadas. También deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la medicina. Por otro lado, el DNU elimina el programa de producción pública de medicamentos y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Es una medida perjudicial porque es lo que permite intervenir en los mercados para abaratar los precios. Permitía también el desarrollo de industrias nacionales que puedan proveer medicamentos de alto precio, como por ejemplo para la oncología, VIH, enfermedades de origen genético, vacunas, etc. Es decir, que esta reforma de salud va a derivar en un encarecimiento de los medicamentos. Otra reforma muy relevante en materia de salud es la derogación del decreto que le imponía un tope a las cuotas de las prepagas. Ya se anunció que todas las prepagas tomaron la decisión de aumentar sus cuotas en un 50%, revelando que las mismas son empresas oligopólicas y demostrando una vez más que la competencia y el libre mercado no existen en la práctica. También se deroga la ley de tierras.
y esto me parece especialmente grave. La ley de tierra fue sancionada a fines del 2011 y establecía un tope del 15% para la tenencia por parte de extranjeros, tanto a nivel nacional como provincial, departamental y por nacionalidad. Por lo que gracias a este decreto los extranjeros prácticamente podrían comprar el país. La consecuencia obvia sería nuestra pérdida de soberanía, lo cual tendría implicancias evidentes. Los extranjeros podrían comprar nuestras tierras para explotarlas y luego girar las divisas generadas al exterior en lugar de invertirlas en nuestro propio país, lo cual provocaría que nosotros nos viéramos privados de explotar nuestras propias tierras para generar riqueza en nuestro propio territorio. Otro corolario sería la pérdida de las tierras fiscales que podrían ser usadas para otorgarle un lugar en donde vivir a las familias desamparadas que carecen de techo, tierra y trabajo, como bien enuncia Grabois. Además de todo esto, la compra de tierras a mansalva podría ocasionar que varios pueblos originarios sean expulsados de sus territorios por los extranjeros que nuevamente volverían a colonizarnos de una forma perfectamente legal. Como parte de la liberalización del comercio también se derogó la ley de compra argentino y la ley de abastecimiento. Recordemos que la primera ley de compra argentino fue sancionada durante el 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, la ley de compra argentino no tiene nada que ver con la ley de compra nacional, la cual fue promulgada en 1971 y fue fundamental para consolidar los mayores niveles de industrialización que habíamos alcanzado históricamente como país luego de sucesivos planes de industrialización. La ley de compra nacional había sido diseñada por el economista de corte nacionalista Aldo Ferrer y la misma obliga al Estado a comprar productos de origen nacional o a contratar a empresas locales en lugar de comprarles a empresas internacionales. De esta forma se fomentaba la producción local. Macri en su momento suavizó los controles de esta ley, promulgando la ley de compra argentino y asimismo incluyó un artículo que dejaba en manos de las corporaciones extranjeras que contraten con el Estado la decisión de qué parte subcontratará o comprarán a las empresas nacionales, y de esta forma quedaba enterrada su posibilidad de participar de las etapas de mayor complejidad tecnológica. Esto de todas formas ya había sido modificado durante la gestión de Alberto Fernández. Esta derogación va en contra de lo que suelen hacer la mayoría de los países desarrollados, los cuales no solo protegen sus industrias mediante aranceles y subsidios, sino también a través de este mecanismo. Como bien informa una periodista de Página 12, un caso concreto de esto es el de Estados Unidos a través del Buy American, que trasciende las administraciones del gobierno. Tanta importancia le dan que en enero de 2021 se creó la oficina Made in America a cargo de una economista especializada en industria y comercio, con el objetivo de revisar requisitos de valor local y excepciones a las leyes de compra americano que soliciten las distintas agencias. Por otro lado, la ley de abastecimiento que fue derogado por el decreto de Milei se cumplía en la práctica, pero en pocas ocasiones. Esta ley es del año 74 y fue sancionada durante la última presidencia de Perón. Es una herramienta importante que tiene el Estado para evitar la especulación en la compraventa de bienes esenciales. En efecto, la ley se aplica si las actividades están referidas a las necesidades básicas y no meramente comunes, y además tienen que impactar de modo general en la población. Como bien dice Moreno, esta ley fue debilitada durante el año 2014, ya que se eliminaron las sanciones penales para las empresas que incumplieran con esta ley. Al mismo tiempo, el decreto eliminó todas las leyes que impiden la privatización de empresas, como la Ley 26.741, que impide la privatización de YPF a menos que esto surja de una votación del Congreso. Ahora bien, ¿qué podría pasar con este DNU? Este DNU, como ya me encargué de explicar en el video anterior, en el cual solamente me detuve en ciertos aspectos de la reforma laboral, este DNU puede ser anulado por la Cámara en lo contencioso administrativo y eventualmente podría ser anulado por la Corte Suprema, ya que en el fallo Alavi se sostuvo que en este tipo de casos, cuando los DNU afectaban disposiciones del derecho del consumo y otro tipo de derechos de incidencia colectiva, en esos casos la sentencia que declarara como inconstitucional al DNU podía tener alcance erga omnes, un alcance erga omnes. Esto significa que podría ser aplicado a esa sentencia podría ser aplicada a todo ese grupo que se vio perjudicado por el DNU. Y si nos ponemos a pensar, lo cierto es que el DNU nos perjudica a todos prácticamente, salvo que seas un alienígena.
Así que esta sentencia que declarase eventualmente como inconstitucional este decreto podría tener un alcance general y no particular. Igualmente la Corte y el Poder Judicial en general, la Corte y el Poder Judicial son bastante reacios a la hora de dictar una sentencia que tenga un alcance general, y la verdad es que el fallo Alavi constituye una excepción. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, bueno, se podrán presentar demandas particulares cuyas sentencias también tendrán alcances particulares. Bueno, espero que este video les haya servido para entender un poco cuáles son las principales modificaciones y reformas del decreto número 70 del año 2023. Y bueno, veremos qué es lo que pasa de ahora en adelante. Yo pienso seguir subiendo videos sobre las consecuencias que va a tener este DNU en la economía. Así que bueno, nos vemos en un próximo video.